Antes de empezar, por favor, dale like a este video, coméntalo y comparte en las redes sociales. Con esto me ayudarías muchísimo a crear más contenido. Y claro que tienes que suscribirte si todavía no has hecho. Muchas gracias de antemano. Bueno, siendo sincera, yo nunca soñaba con casarme algún día. Las bodas eslavas suelen ser grandes, costosas y ruidosas, y además uno tiene que invitar a todos los tíos de todos los lados del mundo, y no importa si nunca lo has visto en tu vida, porque la familia se ofende si no lo haces, es obligatorio. Creo que esta historia es bastante común. Bueno, a partir de los 20 años la familia empezó a preguntarme si yo tenía novios, porque es un tema extremadamente importante para mamás y abuelas rusas. Y a partir de los 25 años, mamás ya se alarman si la hija no tiene una relación estable. En líneas generales, las chicas rusas no suelen tener a muchos novios antes de casarse y normalmente se casan por primera vez a los 24 o 25 años. Yo me casé a los 28, que es normal para mi generación, pero bastante tarde para la de mis papás. Entonces, ¿por qué razones yo preferí a un latino que un ruso? Es comunicativo. Me acuerdo que los primeros días casi yo no dormí nada porque estábamos hablando de noche y de madrugada. Nos conocimos en una aplicación y empezamos a mandar mensajes a toda hora. Hasta el momento pasamos mucho rato hablando de cosas diferentes porque realmente queremos tener un tiempo de calidad juntos. Los hombres rusos no son comunicativos por su carácter. De vez en cuando parece que ellos no están interesados en la conversación, sino se trata de fútbol, dinero, carros y juegos. Así que normalmente están callados, responden poco, no inician las charlas y se cansan rápido de escuchar. Es familiar. Para nosotras, la familia es muy importante. Una buena relación con familia es muy linda porque uno sabe que no está solo. La familia de mi esposo siempre está ahí para ayudarnos, preocupados por nosotros, siempre positivos, deseándonos lo mejor. Le dieron un buen ejemplo de la relación dentro de la familia que vamos a implementar en la nuestra también. Lamentablemente, en Rusia y Bielorrusia hay un montón de personas traumadas por falta del amor dentro de la familia. A menudo sucede que papá no está y mamá sigue viviendo sola, criándolos sola, ofendida y traumada también. Muchos chicos no ven el ejemplo de una familia unida, no aprenden el patrón positivo y no quieren romper el ciclo negativo. Así que muchos rusos no creen en la familia y la vida feliz con su pareja. Es adulto. En todo este tiempo que vivimos juntos, nos tocó vivir un montón de momentos difíciles y felices, y en cualquier momento yo entendía que estoy con un hombre y no con un chico. Me daba seguridad y confianza, nunca me daba razones para dudar nuestra relación y futuro. Es emocionalmente adulto, sabe lo que quiere de su mujer y cómo podemos mejorar lo que no nos gusta. Los hombres rusos se ven todos fríos, musculosos, serios, pero son bastante infantiles. No quieren casarse con su novia a pesar de vivir con ella por 5 a 10 años. No quieren ser responsables por su pareja. Pero para nosotras casarse es importante. Las rusas se quieren casar oficialmente, es la verdad. Así que después de convivir por varios años con los chicos, las chicas rusas se casan con hombres mayores que ellas, porque son adultos y saben lo que quieren de la vida. Para nosotras, la estabilidad y seguridad emocional es el factor determinante. Es relajado. Siendo sincera, las mujeres rusas suelen ser nerviosas y ansiosas por todo. Así que necesitamos a alguien que sea más relajado que nosotras, y mi esposo es mucho más relajado que yo. Él sabe que es mejor buscar opciones para resolver un problema que llorar y crear todo un mundo en la cabeza. Los latinos no tienen miedo ni ansiedad, siempre van para adelante con una buena actitud. A diferencia de nosotros, solemos estar nerviosos y preocupados por todo en este mundo, incluso por cosas pequeñas. Así que es verdad que dicen que los opuestos se atraen. Es atento. En la relación con los hombres rusos yo nunca sentía tanta atención hacia mí, todo era neutral y calmado. Mi pareja latina siempre está ahí para mí, se preocupa de mí, me llama cada rato, me manda mensajes, se acuerda de mis cosas y de nuestras fechas. Un día me llama algo tierno, me sorprende, me cuida. En esta relación no tengo que preocuparme si me valora o me ama, porque lo demuestra cada rato. A diferencia, los hombres rusos son más neutrales en este aspecto, son más callados, más fríos, no suelen demostrar el cariño hacia su pareja. Me ayuda con todo.
Ninguna mujer en el mundo quiere llegar a casa a un niño adicional y encargarse de las tareas domésticas sola. En este aspecto yo tuve suerte, ya que mi esposo no tiene ningún problema con ayudarme con las tareas domésticas. Las dividimos y con esto me ayuda un montón. Si yo lavo y limpio, él lava los platos y arregla todo. Entiendo que no todas las relaciones son iguales y cada pareja es diferente, pero nos tocó vivir en equipo y ayudar uno al otro. Normalmente esto no sucede en las familias rusas. Allí la mujer se encarga de toda la casa y además de su esposo. Es un resumen pequeño de las razones por las cuales yo prefería un latino que un ruso, pero más de todo nos casamos porque nos amamos. Es una relación linda y me gustaría que ustedes también pudieran formar una buena relación con una mujer rusa, bielorrusa y ucraniana. Espero que mis videos sean de su agrado y de mucha utilidad. Así que muchas gracias por venir hoy. Dale like a este video, coméntamelo, compártelo en las redes sociales y suscríbete al canal de Sabina Azul. Muchas gracias y nos vamos a ver muy pronto. Chao.